Buenas tardes, el día de hoy iniciamos con ruptura prematura de membrana. Es la solución de continuidad espontánea de las membranas amnióticas, es decir, el amnio y el corio, antes de que comience el trabajo de parto, independientemente de la edad estacional. Un concepto muy importante que tienen que tener presente es el significado del periodo de latencia. Es el lapso que existe entre la rotura de membranas y el inicio del trabajo de parto. Se relaciona siempre con la edad gestacional, siendo mayor el periodo de latencia en embarazos prematuros, más de 48 horas en el 50% de los casos, y es más corto el periodo de latencia en embarazos a término. Menos de 24 horas suelen iniciar el trabajo de parto de tipo de paciente en el 90% de los casos. La prevalencia de la RPM es de un 8 al 10%. El 80% son embarazos a términos y el 20% ocurre en embarazos pretérminos. En Chile, la prematurez es la principal causa de mortalidad perinatal y un tercio de los partos prematuros son debido a la ruptura prematura de membranas. Es importante tener en cuenta durante la anamnesis los factores de riesgo. Todo paciente que tenga antecedentes de una patología previa siempre o probablemente lo curse en los siguientes embarazos. Entre los factores de riesgo tenemos una ruptura prematura previa, infecciones intrauterinas, las metrorragias del segundo o tercer trimestre, un antecedente de parto prematuro previo al tabaquismo crónico, la sobredistensión uterina como el polidragnosis y el embarazo múltiple, la amniocentesis o corocentesis. Siempre existe un riesgo bajo, pero existe un riesgo cuando se hace este tipo de intervención de rotura prematura de membrana. Los embarazos con DIU también tienen un riesgo muy aumentado de hacer ruptura prematura de membrana, incluso coreamnionitis, los cerclajes y las conizaciones. Estos pacientes les van a consultar con una historia de pérdida de líquido con olor a cloro abundante que se les escurre por los genitales y no logran contener. El diagnóstico se hace por clínica y cuando existen sospechas con estudios complementarios. Entre la clínica y el diagnóstico clínico tenemos la anamnesis. Es una paciente que va a acudir a la urgencia refiriendo pérdida de líquido que mojó toda su ropa interior y que no podía contenerlo. El examen físico suele ser categórico y el diagnóstico se formula según todos los antecedentes de esta paciente. En los exámenes genital externos puede observarse una cantidad de líquido amniótico, que suele ser de color claro, con olor a cloro, escurriendo de forma espontánea, luego de la maniobra de Valsalva, es decir, al esfuerzo de la paciente se manda a toser o a pujar. O también se puede realizar después de la movilización del polo fetal que ocupa la pelvis materna, es decir, donde se encuentra el polo fetal, uno intenta ascenderlo en el útero, en la zona de hipogastrio, mientras estás observando con la especuloscopía el cuello uterino a ver si sale líquido. Importante siempre colocar un espéculo ante cualquier salida o secreción por la vagina. Se debe identificar muy bien el cuello del útero y observar la salida del líquido amniótico por el orificio cervical externo. También se debe verificar la salida de este y también observar si existe o no dilatación, sobre todo en embarazos más prematuros. Siempre debemos tratar de evitar los tactos vaginales por el riesgo de contaminación de la microbiana de la cavidad amniótica. Ahora, si es un embarazo que está a término, obviamente hay que evaluar a la paciente con un tacto vaginal para poder decidir qué método de inducción vamos a utilizar. A veces todo lo que en medicina no es tan cierto o no es tan igual como uno lo suele leer. Hay pacientes que refieren pérdida de líquido por genitales, pero el examen físico no se observa ni por Valsalva ni con la escoloscopía no se puede observar la pérdida de líquido. Esto puede deberse a una que puede ser una fisura alta que se haya sellado o que simplemente la paciente se encuentre en anidrano, es decir, que no exista líquido y obviamente no va a perder nada. Cuando tenemos esta sospecha de la historia clínica de la paciente, pero sin embargo el examen físico no tenemos ningún hallazgo, tenemos pruebas complementarias que realizar. Entre estas tenemos el test de cristalización, el contenido de sales y proteínas de la mucina que se encuentra en el líquido amniótico. Al secarse, estas sales se cristalizan y forman hojas de helecho. ¿Cómo se toma esta muestra? Se toma una muestra del fondo de saco de la vagina, se esparce
por un portaobjeto y se deja secar el líquido amniótico, la muestra que se tomó del fondo de saco. Y esta se observa al microscopio y se va a ver como esta imagen que se encuentra aquí. Es un test de cristalización, como cristales, se observa así. Y esto no necesita, no es tan complejo. Mientras tengan en un Cefam o en algún lugar un microscopio y un portaobjeto, ustedes pueden realizar esta prueba. Tiene una sensibilidad cercana al 98% y una especificidad del 78%. Sí, existen falsos positivos, que pueden ser semen, moco cervical o el sudor puede darnos falsos positivos. Entre otras de las pruebas que tenemos es el test de nitracina. Normalmente el pH de la vagina es ácido y el del líquido amniótico es alcalino. Y se trata de unas tiritas que hacen un viraje de color amarillo a azul que sufre la cinta reactiva de nitracina cuando es expuesta a un pH mayor al 6, es decir, a un pH más alcalino. Esta se obtiene, al igual que el test de cristalización, con una muestra del fondo de saco vaginal y tiene una sensibilidad del 90%. Entre los falsos positivos, porque también puede dar falso positivo, es el gel para ultrasonido, sangre, leucorreas por vaginosis bacteriana, semen, orina o antisépticos alcalinos. Entre las otras pruebas que tenemos, si no tenemos ni el test de nitracina ni el test de cristalización, pero contamos con un ecógrafo y al examen físico no tenemos ningún hallazgo para saber que la paciente realmente perdió líquido, pues el método más fácil que tenemos es por ecografía. Y que vamos a observar un oligoamnios. Si la paciente clínicamente por anamnesis nos refiere una historia de pérdida de líquido y hacemos una ecografía y un oligoamnio, pues altamente probable que haya perdido líquido. Otra de las pruebas que tenemos es el test de células naranjas. Este test se realiza mezclando una gota de líquido amniótico que se obtiene también del fondo de saco de la vagina con una gota de azul de Nilo. Y se observa al microscopio y se van a ver como células descamadas de la piel fetal y estas se tiñen de color naranja. Otra de las pruebas que tenemos es la inyección de colorantes vitales, que se utiliza índigo de carmín, se hace mediante la amniocentesis, una prueba obviamente invasiva. Y se manda a la paciente, se instala ese colorante a través de la amniocentesis y si las membranas están rotas, uno le coloca a la paciente un apósito y la mandan a caminar. Si el apósito se mancha de color azul, pues llegamos al diagnóstico de que existe una rotura prematura de membrana. Normalmente no suele ser usada porque suele ser muy invasiva. La mejor de todas para mí es la detección de la alfa-microglobulina 1 placentaria, que es el AmnioSure. Es una prueba que también se hace tomando muestra del fondo de saco. Viene un kit con un hisopo y con un líquido y unas tiritas reactivas. Este se toma por un minuto, se deja ese hisopo en el fondo de saco, se coloca en el líquido que trae el kit y se deja ahí por 5 minutos. Y según las tiras reactivas, ahí vamos a saber si existe o no pérdida de líquido. Tiene una sensibilidad y especificidad de un 99% respectivamente. Y lo importante de esto es que no existen falsos positivos. Ahora, siempre tenemos que tener diagnósticos diferenciales cuando nos llega una paciente con una historia de pérdida de líquido, que al examen físico no evidenciamos nada, que probablemente con los test complementarios tampoco evidenciamos que ya sea pérdida de líquido y por ecografía no existe ningún oligoamnio y tenemos que sospechar que puede tener una leucorrea, incontinencia urinaria, pérdida del tapón mucoso, rotura de la ósea amniocorial, que es la salida de líquido del espacio virtual entre el corion y el amnio, o una hidrodea residual que ocurre normalmente entre las 16 y 18 semanas y este se debe a una pérdida de color de tinte de líquido de color amarillo, a veces puede ser un poco sanguinolento, que ocurre en el espacio de la decidua, que estas se fusionan entre las 16 y 18 semanas. Pues como toda patología, existen complicaciones en la ruptura prematura de membrana. Existen consecuencias tanto fetales como maternas. Entre las fetales tenemos depresión neonatal, encefalopatías, distrés intraparto, prematurez y muerte fetal. Existe una respuesta inflamatoria fetal que es la responsable de las consecuencias a largo plazo en estos bebés. Se asocia a morbilidad y mortalidad neonatal aguda y crónica, daño severo del sistema nervioso central. Pueden tener alteraciones visuales, trastornos de comportamientos y cognitivos.
Para la madre, en el caso de que exista una RPO y exista una infección perinatal, aumenta significativamente el riesgo de presentar endometritis puerperal. Y una de las complicaciones de la RPM es la coriamnitis clínica, que ocurre entre un 20 y 60% de los casos. Es importante que sepan que la coriamnitis presenta criterios tanto clínicos como paraclínicos. La coriamnitis, entre los criterios clínicos tenemos taquicardia materna, taquicardia fetal, en la madre irritabilidad uterina, secreción purulenta por los genitales, en el feto va a haber taquicardia fetal. Entre los exámenes paraclínicos existe leucocitosis, desviación a la izquierda, y es importante siempre, paciente con una RPO y todos estos criterios de GIPS, diagnosticar la coriamnitis porque cambia la conducta de estas pacientes. Tendría criterio de interrupción por la vía más expedita del embarazo. Bueno, el manejo va a depender de la edad gestacional y las condiciones maternas y fetales. Se tiene que conocer con exactitud la edad gestacional, que permite estimar el pronóstico, considerando que existe un riesgo de sobrevida, morbilidad asociada, y decidir el manejo y el momento de la interrupción, en el caso que sean mayores de 34 semanas, o un manejo expectante en el caso que sean menores de 34 semanas. Existen estudios prospectivos que son randomizados, que demostró el beneficio del manejo expectante de la RPM entre las 34 y 36 semanas más 6 días, esto sin que la paciente presente signos de infección. Y se observó que con el manejo expectante hubo menor tasa de síndrome de distrés respiratorio, menor uso de ventilación mecánica y menor estadía de uso neonatal, comparado con aquellas que se interrumpieron a las 34 semanas. Entre el diagnóstico de bienestar fetal, al momento del ingreso se hará un registro basal, una ecografía para estimar volumen de líquido y el peso fetal. Si se demuestra que bienestar fetal y la edad gestacional es menor de 34 semanas, el manejo va a ser expectante. Malformaciones fetales incompatibles con la vida o la demostración del deterioro de la unidad fetoplacentaria son contraindicaciones para mantener expectante el embarazo, y hay que proceder a la interrupción del embarazo. Entre los diagnósticos de la condición materna, se analiza todo lo que es la historia clínica del embarazo, el estado materno actual, si existe alguna patología asociada que nos lleve a interrumpir antes el embarazo. Al ingreso tenemos que solicitar todos los perfiles infecciosos: hemograma, PCR, urocultivos, cultivos vaginales. En caso de fiebre, solicitar hemocultivos. El diagnóstico del trabajo de parto. Muchas de las mujeres con RPO iniciarán prontamente el trabajo de parto. Es importante que recuerden el periodo de latencia, de modo que el momento probablemente de consultar es imprescindible valorar esta posibilidad. En el caso de que sean embarazos menores de 34 semanas, tratar de evitar en lo posible los tactos vaginales. Se podría hacer una amniocentesis como se indicó anteriormente. Existe la infección intraamniótica, que es una de las causas también que puede provocar la RPM. En un 30% puede existir. Adicionalmente, la infección o invasión microbiana de la cavidad amniótica puede desarrollar secundariamente una ruptura prematura de membrana. Siempre debemos descartar, mientras se pueda, con una amniocentesis, si existe o no una infección intraamniótica. Entonces, tenemos una paciente con una historia sugerente de RPO, por examen físico, por hallazgo de test cristalización o de los test complementarios. Si descartamos RPO, enviamos a la paciente a la casa, previamente haber confirmado bienestar fetal y descartar trabajo de parto. Ahora, si confirmamos la RPO, tenemos un punto de corte de edad gestacional entre menores de 34 semanas y mayores de 34 semanas. Si tienen más de 34 semanas, evaluar la interrupción del embarazo, ya sea por cesárea o inducción, siempre con antibióticos para profilaxis de estreptococcus del grupo B. Ahora, el detalle se nos presenta cuando son menores de 34 semanas. Aquí tenemos que evaluar si existe bienestar fetal y materno. Si no existe, pues interrupción. Si existe bienestar fetal y materno, realizamos una amniocentesis. Descartamos infección intraamniótica y tiene menos de 24 semanas, esta paciente tiene manos expectantes y hay que indicar antibióticos. Ahora, si tiene entre 24 y 34 semanas,
corticoides, antibióticos y manejo expectante hasta las 34 semanas. Si no descartamos si la paciente tiene infección intraamniótica, interrupción del embarazo, ya sea por vía cesárea o inducción. Todo depende de los antecedentes obstétricos de cada paciente. Entonces, si tenemos una paciente que nos acude a la urgencia con un embarazo menos de 24 semanas, siempre debemos explicarle a los pacientes que existe una previabilidad, que probablemente exista un mal pronóstico de este feto. Sin embargo, hay que intentar darle las mejores posibilidades. Las intervenciones utilizadas como parte del manejo suelen ser expectantes. Incluso en muchas partes, cuando llegan por debajo de 24 semanas con una RPO, suelen plantearse la interrupción del embarazo. Entonces, el manejo de la paciente tiene que estar hospitalizada dado el alto riesgo materno y fetal. ¿Qué hacemos con esta paciente? Las hospitalizamos, confirmamos la vitalidad fetal. Siempre debemos explicar a los pacientes que puede existir un muy mal pronóstico en este tipo de embarazo. Descartar aborto en ovulación y curanonitis clínica, ecografías obstétricas y realizar todos los exámenes de perfil infeccioso o exámenes que puedan haber provocado esta ruptura prematura de membrana. Entonces, como mencionamos en la lámina anterior, verificar si existe o no bienestar materno y fetal. Si no existe, es decir, la paciente tiene una curanonitis clínica, existe un aborto en evolución o malformaciones incompatibles con la vida, o existe un óbito fetal, pues la interrupción del embarazo y siempre preferir la vía vaginal. Si existe bienestar fetal y materno, se tienen que mantener hospitalizadas este tipo de pacientes, probablemente hasta el parto, hacer amniocentesis de rutina, evaluación seriada del bienestar materno con clínica y laboratorio, es decir, hemograma, PCR, 2 veces por semana, uso de antibióticos profilácticos de rutina. Esto se asocia a una mayor latencia del parto y mejora la sobrevida perinatal. Se indican cursos de ampicilina y eritromicinas orales por 10 días. Si detectamos alguna infección intraamniótica, el esquema tiene que ser más ampliado y se sugiere utilizar ceftriaxona, metronidazol y claritromicina. En estos embarazos no es recomendable no se debe utilizar ni tocólisis ni corticosteroides. Estos serán administrados cuando alcancen la viabilidad, que normalmente son en pacientes mayores de 24 semanas. Bueno, la RPO, con el diagnóstico confirmado entre las 24 y 34 semanas, la principal complicación, pues, evidentemente es la prematurez. Al igual que en la lámina anterior, este tipo de pacientes deben ser hospitalizadas para evaluar tanto el bienestar materno como fetal. Se deben solicitar la misma batería de exámenes de laboratorio que se solicitan anteriormente. Evaluar lo mismo. Si existe bienestar materno y fetal. Si no existe, pues lo mismo. Es decir, si existe una colonitis clínica, donde la paciente puede presentar taquicardia materna, aumento de temperatura, contracciones uterinas o hipersensibilidad uterina, u otros signos sugerentes a corononitis, o existe trabajo de parto, pues interrupción inmediata del embarazo, o inducción o cesárea según las características clínicas de la paciente. Ahora, si existe bienestar materno y fetal, tenemos que mantener a la paciente obviamente hospitalizada, todas, reposo en cama, control de signos vitales, maternos y ocultatorios más o menos 2 o 3 veces al día, antibióticos profilácticos como ampicilina y eritromicina, se mantienen por 10 días los antibióticos. La eritromicina se indica 500 miligramos cada 6 horas vía oral, más la ampicilina 500 miligramos cada 6 horas vía oral por 48 endovenosa y luego se pasa a vía oral. Otra alternativa, también se puede utilizar la citromicina, 1 gramo por una vez, y ampicilina 500 miligramos cada 6 horas endovenosa por 48 horas, seguido de amoxicilina hasta completar los 7 días. Si la paciente es alérgica, pues debemos utilizar alguna otra cefalosporina o clindamicina, 900 miligramos cada 8 horas por 48 horas, más gentamicina,
240 miligramos al día por 48 horas y luego la clindamicina se disminuye a 300 miligramos cada 8 horas hasta completar los 7 días. Acuérdense que el tratamiento tiene que ser de 10 días. Bisemanalmente se deben solicitar los exámenes de perfil infeccioso y evaluamos 3 escenarios. Si existe bienestar fetal, hay ausencia de infección, pero existe oligoamnio, la interrupción del embarazo se hará hasta alcanzar las 32 semanas, previa inducción de obviamente de la madurez pulmonar con los corticosteroides. Recuerden que toda paciente con diagnóstico de RPO entre las 24 y 34 se les debe indicar corticosteroides para maduración pulmonar. Betametasona, 12 miligramos cada 24 horas por 2 dosis. En caso de que no exista, podemos utilizar la dexametasona. Si hay bienestar fetal, hay ausencia de infección y hay oligohidralmia y el estudio de líquido amniótico hace la amniocentesis muestra infección intraamniótica o inflamación, debe repetirse luego del tratamiento antibiótico y en el caso debe ser reevaluado. Si existe bienestar fetal en ausencia de infección y el líquido está normal, la interrupción del embarazo se alcanzará después de las 34 semanas. Previa inducción siempre de la maduración pulmonar con corticosteroides. Puede ser inducción o cesárea según las características clínicas de la paciente. La RPM en mayores en 34 semanas. La evidencia reciente ha demostrado que el manejo expectante en mujeres debe prolongarse entre 36 más 6 semanas, pues es una conducta que puede disminuir el síndrome de distrés respiratorio, el uso de ventilación mecánica y la estadía en la UCI. Sin aumento significativo en la morbilidad materna. Sin embargo, la evidencia aún no es definitiva. Se recomienda siempre discutir caso a caso del manejo de la paciente. Si optamos por un manejo expectante, es indispensable realizar amniocentesis para estudiar el líquido amniótico, descartar infecciones o inflamación antes de permitir el manejo expectante hasta las 36 más 6. Si tenemos una RP o una embarazada a término, pues interrupción vaginal o cesárea según los antecedentes obstétricos de cada paciente. Muchas gracias por su atención.